Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Te honramos y te glorificamos y te pedimos que seas tú hablándonos, Dios. Que tengamos un oído atento, una voluntad pronta y trae sabiduría a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Los que desean la justicia. Mateo capítulo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y continuando con nuestra serie de estudio acerca de las bienaventuranzas, el día de hoy hablaremos de aquellos que deseamos, aquellos que anhelamos, que tenemos hambre y sed, pero de justicia. Y lo primero que debemos aclarar es que no nos habla de tener deseo de que la justicia de los hombres se lleve a cabo, no. Porque la justicia que es según los hombres se encuentra llena de errores, se encuentra llena de faltas y finalmente sirve a aquellos que la pueden pagar. ¿De qué hablas, pastor? Hablo de aquello que todos sabemos pero que no hablamos. Hablo de la manera en que en este mundo se imparte justicia. Un mundo lleno de leyes que deseo aclarar que estas leyes no son malas porque en ninguna de ellas encontramos que se nos incite a matar o a robar o a defraudar, pero leyes que son controversiales en sí mismas. ¿Por qué lo digo? Porque nos encontramos con una ley que prohíbe matar y condena a todos aquellos que cometen homicidio, pero protege a la mujer que mata a su hijo mientras se encuentra en su vientre. ¿No es esto controversial? O tenemos una ley que condena la pedofilia, es decir, a aquel que de cualquier modo fuerza a un menor, generalmente menores de 13 años, a tener relaciones sexuales con él. Pero existe un movimiento fuerte que está luchando porque sea considerada la pedofilia como una preferencia sexual para de ese modo despenalizarla. ¿No es esto controversial? Tenemos una ley que condena cualquier acto de inmoralidad y exhibicionismo en lugares públicos. Pero estamos a favor de las marchas gay, donde se cometen actos de inmoralidad y exhibicionismo. ¿No es controversial? Tenemos una ley que condena el cohecho, que condena la mordida, la dádiva. Pero en los juzgados no se mueve nada si no es con mordida. ¿No es controversial? Y esto no es nuevo ni de ahora. Aún en los tiempos de Pablo se hacía uso de estas prácticas que van en contra de la justicia, como lo es la mordida, el cohecho, la dádiva. Hubo un procurador que, pudiendo poner en libertad a Pablo, no lo hizo y por el contrario, lo citaba en varias ocasiones buscando que el apóstol lo sobornara para dejarlo salir. ¿Dónde dice eso, pastor? Vamos a la Biblia, Hechos capítulo 24, verso 25. Hechos 24, verso 25, recordemos que Pablo había sido encarcelado porque había sido acusado de manera injusta de haber metido a hombres griegos al templo. ¿Ok? Se encontraba preso. Ahora, verso 25 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix se espantó cuando Pablo estaba disertando, hablando acerca de la justicia, obviamente de la justicia que es según Dios, del dominio propio y del juicio venidero que será hecho por Dios mismo. Félix era el procurador de justicia. Y entonces manda que se vaya, pero lo iba a volver a llamar. Verso 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, Félix recibió por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Qué hacía el procurador de justicia Félix para ver si Pablo le daba dinero, le daba una dádiva, cohecho, mordida? ¿Qué hacía? Dice que muchas veces lo hacía venir. Ahora yo le pregunto, ¿le suena familiar? Como cuando en los juzgados, o en el agua, o en la luz, o en donde sea que vamos a hacer algún trámite, nos hacen de dar vueltas y vueltas y vueltas, esperando exactamente lo mismo. Si les damos dinero para que trabajen, para que nuestros trámites se agilicen,
Y aquello que se pudo solucionar de inmediato, se llevó 2 años con Pablo y no se resolvió. Al apóstol lo dejaron en la cárcel. Precisamente por eso aseguramos que este texto no nos habla del deseo que de la justicia de los hombres sea la que intervenga, la que se haga, sino la de Dios. Deseamos, tenemos hambre y sed de justicia, pero no de la justicia de los hombres, sino la de Dios. Miren, en el Antiguo Testamento tenemos varios textos en los que se nos exhorta a no aceptar dinero, no aceptar soborno, a no aceptar cohecho en aquel tiempo a aquellos que impartían justicia. Porque dichos jueces estaban juzgando en el lugar de Dios y tendrían que dar cuenta de lo que hacían, de la manera en que impartían justicia. Vamos a verlo, Éxodo 23:8. Éxodo 23:8. ¿Qué les dice Moisés? No aceptes soborno, porque el soborno vuelve ciegos a los hombres y hace que los inocentes pierdan el caso. Moisés se exhorta a todos aquellos que impartían justicia, a esos jueces, a no recibir, a no aceptar soborno. ¿Por qué? Porque el soborno ciega a la justicia y hace que la injusticia prevalezca. Pero sobre todo el que juzgaba estaba tomando un lugar que no le correspondía porque era el lugar de Dios. El lugar de Dios para impartir justicia. Y al hacerlo, daría cuentas de ella. Estaban puestos por Dios, sí. Era el plan y el propósito de Dios que estos jueces impartieran justicia. Pero tenían que estar conscientes que estaban tomando el lugar de Dios al hacerlo. Y darían cuentas de ello. Mira cómo se lo dice Josafat a los jueces puestos por él cuando fue rey. Segunda de Crónicas 19:6. Y les dijo: piensen siempre con cuidado antes de pronunciar juicio. Recuerden que no juzgan para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Voy a hacer una pausa aquí. Dice, recuerden que no juzgan para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Pero cuando hay cohecho, cuando hay mordida, cuando hay dádiva, tengo un compromiso con la gente y me olvido de mi compromiso con Dios. Dice, Él estará con ustedes cuando entreguen el veredicto para cada caso. Teman al Señor y juzguen con integridad. Porque el Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte el soborno. Pero cuando yo miro esto, y lo miro en el Antiguo Testamento, quizás surge la pregunta, ¿no? ¿A poco hoy en día también darán cuentas los que imparten justicia? Porque yo lo veo en el Antiguo Testamento, lo veo aplicado a el pueblo de Israel, a la nación de Israel, que bueno, en el Antiguo Testamento se me dice que es el pueblo de Dios. Pero ¿será que esos que hoy en día imparten justicia también darán cuenta? ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a verlo. Romanos capítulo 13, verso 1. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Como dice, toda persona, todos nosotros, nos incluye, ¿verdad? Como creyentes, como cristianos. Nosotros nos debemos someter a esas autoridades de gobierno. Pues toda autoridad, y aquí viene la razón, toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Es decir, lo primero que encontramos es que los que están ocupando esos puestos de autoridad por Dios han sido puestos. Esto es lo que nos dice, sí es cierto, votamos por ellos, hacen campañas electorales en todos los niveles, porque no solamente hablamos de los presidentes y de los gobernadores y de los presidentes municipales que hacen una campaña, sino senadores y diputados también lo hacen. Y es cierto, fueron puestos ahí por el voto del pueblo, pero Dios inclina el corazón del pueblo para que vote por quien Él quiere que finalmente quede. Porque por eso nos dice
que están allí colocados por Dios. Toda autoridad proviene de Dios y han sido colocados allí por Dios. Por eso debemos someternos a nuestras autoridades. Ahora quiero que lo pienses. Piénsalo un instante. Y yo te pregunto, ¿quién puso a AMLO en la presidencia? ¿Quién puso a los diputados, a los senadores, a los gobernadores, a los procuradores de justicia, a los jueces, a los ministerios públicos y hasta a los policías? La Biblia es clara. Dios dispuso que AMLO fuera el presidente de nuestra nación para cumplir sus eternos propósitos para México a través de él. Así que no te quejes. No estamos a favor, tampoco estamos en contra. Nosotros observamos lo que sucede en nuestro país y miramos cómo, sin desconocimiento de esta palabra, es que Dios los ha colocado para cumplir sus propósitos a través de ellos. Si te quejas contra la voluntad de Dios, te estás quejando. Y lo mismo hace con todas las demás autoridades. Todas, querido, todas han sido puestas en donde están de parte de Dios. El mismo Señor Jesús se lo dijo a Pilatos. Vamos a verlo, Juan capítulo 19, verso 9. Y dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, Poncio Pilatos, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? O sea, ¿cómo es posible que no me respondes? ¿Cómo es posible que te hablo y no te diriges a mí? Cuando yo soy quien tiene la autoridad para crucificarte o para darte o dejarte con vida. Respondió Jesús, verso 11. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por Dios te ha sido dada esa autoridad de la cual te ufanas tener. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Qué es lo que le dice? Que esa autoridad que él decía tener, la recibió del cielo, la recibió de arriba, la recibió de parte de Dios, como lo estamos estudiando. Así que lo primero que aprendemos es que toda autoridad por Dios ha sido puesta. Toda autoridad por Dios ha sido puesta. Lo segundo que la Biblia nos enseña es que las leyes fueron puestas para protegernos. La ley lo protege a usted de mí y a la vez me protege a mí de usted. Cuando la Escritura dice no matarás, se lo dice a usted y me lo dice a mí. Así que lo está protegiendo a usted y también me está protegiendo a mí de usted. Y cuando la Biblia dice no cometerás adulterio o no codiciarás nada de tu prójimo, son mandamientos para usted y para mí. Ellos lo protegen de mí y ellos me protegen de usted. Y lo mismo sucede con las leyes que tenemos en nuestro país. Están para protegernos mutuamente. En tercer lugar, la Biblia me enseña que si no deseas temer a la autoridad, no hagas lo malo. Es decir, no violes las leyes. Regresamos a Romanos 13, verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Esos magistrados, esos que imparten justicia, ¿a quién deberían hacer temer? No al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. Por eso dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y es precisamente aquí, en este pasaje, en este versículo 4, donde nos dice que son servidores de Dios, todos esos que están en autoridad.
Todos esos que han sido puestos por Dios, todos ellos son servidores de Dios, todo aquel que ha sido puesto en autoridad, desde el policía de crucero hasta el presidente de la República, pasando por las diferentes cámaras e instancias gubernamentales, todos son servidores de Dios. Y si son servidores de Dios, se entregarán cuenta de su servicio, lo sepan o no. ¿Se imagina? ¿Se imagina? Pero precisamente porque la justicia que los hombres imparten está llena de injusticias, Dios me dice en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Al mirar todas las injusticias que en este mundo se cometen, piénselo un instante, por favor. Al mirar todas las injusticias que en este mundo se cometen, como es el que los culpables están libres y los inocentes presos, o como los narcos o carteles de la droga y la delincuencia organizada hacen lo que quieran, mientras que los que trabajamos de manera honrada vivimos siendo víctimas no solo de ellos, sino de la misma policía que debería estar para impartir justicia y protegernos. Al mirar cómo la injusticia, al mirar cómo la injusticia de aquellos que son protegidos por la justicia porque pueden pagar por ella, pero ¿cómo es que se condena y se desentiende del pobre? Cuando vemos cómo es que el que estafa, el que roba, el que trinquetea, se sale con la suya, pero la ley ampara. O desampara mejor a aquellos que somos buenos y somos afectados. Es increíble. ¿Sabía usted que es un delito menor la estafa? Cuando vemos que la mujer que fue violada es condenada por matar a su violador, que porque usó fuerza desmedida, no podemos hacer menos que indignarnos y desear que la justicia de Dios intervenga y los condene a todos. Condene a todos los que hacen injusticia. Condene a todos los que no aman la justicia de Dios y sí aman la injusticia de los hombres. Algo que nos dice el Señor que sucederá. Porque nos dice que seremos saciados, que seremos satisfechos cuando su justicia se manifieste. Y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo será que tu justicia se manifestará y todos los que hicieron injusticia serán condenados? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Cuándo vendrá este juicio? ¿Cuándo seremos saciados? ¿Cuándo estaremos satisfechos? Porque la justicia de Dios se ha de manifestar sobre todos los que amaron la injusticia en este mundo. Cuando en el juicio del trono blanco en el que Dios está sentado y de pronto grandes y pequeños se encuentren de pie ante Él y se abran los libros. Y esos que están ahí sean juzgados por las cosas que están escritos en esos libros. ¿Cuáles cosas? ¿Qué está escrito en esos libros? Y ahí dice, según sus obras. ¿Por qué serán juzgados los que están delante de Dios? Por sus obras, por lo que hicieron y que se encuentra escrito en los libros. Será entonces que recibirán la recompensa que sus malas obras y sus actos de injusticia merecen. Se presentarán delante de Dios y lo que de ellos está escrito atestiguará en su contra y serán condenados. Condenados a pasar una eternidad en el lago de fuego y azufre que será un lugar de sufrimiento eterno. Será entonces que se hará justicia.
¿Será entonces que todos los que tenemos hambre y sed de ella seremos saciados al ver cómo es que son condenados? Quizás vivieron muy bien mientras estuvieron en este mundo por servir a la injusticia, por cosechar de los frutos de ella y comer de ellos. Pero será entonces que pasarán toda una eternidad pagando por ella. Lo que les dio prosperidad mientras estuvieron en este mundo injusto será la razón de su sufrimiento cuando se presenten ante la presencia del Señor, quien es el sol de justicia, y les condene. Y quizás en este punto, alguien se esté preguntando, ¿cómo puedo escapar de la justicia de Dios? ¿Cómo le hago para escapar de esa justicia? Me queda claro que todos compareceremos delante del Señor y todos los que hemos hecho injusticia seremos juzgados de acuerdo a nuestros hechos, a nuestras obras, y seremos condenados, y aquellos que aman la justicia serán saciados en ese momento al mirar cómo la justicia de Dios se cumple en las obras injustas de los hombres y son condenados eternamente y para siempre. Pero yo que estoy todavía en este mundo, en esta tierra, ¿cómo puedo escapar de la justicia de Dios? Bueno, lo primero que debes saber es que no es a través de la injusticia, porque en Dios no hay ninguna injusticia. Romanos capítulo 9, verso 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Recordemos que Dios no tiene por inocente al que es culpable. Pero, en lugar de apelar a la justicia de Dios, podemos hacerlo a su misericordia y gracia. Podemos, en primer lugar, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra injusticia, reconocer la manera en que le hemos fallado y arrepentirnos, sí, porque sabemos las consecuencias que eso que hicimos traerá sobre nuestras vidas eternamente y para siempre. Sí, por eso me arrepiento porque reconozco que me equivoqué, y aunque en este momento estoy gozando de las mieles y del fruto de la injusticia en medio de un mundo caído, entiendo que gracias a mi injusticia voy a sufrir eternamente y para siempre, y entonces eso debe llevarme a ¿qué? A arrepentirme, a reconocer que he fallado, que le he faltado a Dios, sin importar que los demás también lo estén haciendo, porque la salvación es personal. Así que yo necesito reconocer mi pecado, no el de los demás, no esconderme en el pecado de los demás, reconocer mi pecado, reconocer mi injusticia, reconocer la manera en que he fallado y arrepentirme. En segundo lugar, podemos pedirle que nos perdone, que sea su gracia, no su justicia, sino su gracia la que se extienda sobre nuestras vidas. Señor, perdóname, porque soy pecador, porque te he faltado, porque te he fallado, porque he anhelado y deseado más las cosas que este mundo me ofrece que a ti mismo, porque he obrado con injusticia para obtenerlas todas y cada una de ellas, y no lo he hecho conforme a tu justicia, porque no te he tomado en cuenta en mi vida. Y en tercer lugar, podemos entregarle nuestras vidas. Podemos entregarle nuestras vidas reconociendo que Cristo pagó por mi salvación en la cruz, pagó por nuestros pecados e injusticias, y que ahora le pertenecemos a Él. Que fuimos comprados por precio de sangre, en la sangre de Jesucristo. En la sangre de Jesucristo. La Biblia dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces y solo entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero hay algo que hacer antes del entonces, y es humillarme para reconocerme pecador, orar, buscar el rostro de Dios,
arrepentirme de mis malos caminos y no desear volver a andar sobre ellos. Y será entonces y solo entonces que Dios oirá desde los cielos y perdonará mi pecado. Y sanará mi tierra y sanará mi relación con Él. Y también dice Efesios 2:8. Ustedes han sido salvados de la condenación eterna. Tenemos una notita ahí. Ustedes han sido salvados de la condenación eterna, porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, por eso nadie puede sentirse orgulloso. Ninguno de nosotros nos ganamos la salvación. Dios nos la regaló. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. La salvación que nosotros ahora tenemos no es el resultado de nuestros esfuerzos, no es el resultado de nuestras dádivas, no es el resultado de lo que nosotros hemos hecho y que hemos hecho lo bueno y que nos merecemos esa salvación y esa vida eterna. No. No es el resultado de nuestros esfuerzos. Dios nos la regaló, por eso nadie nos podemos sentir orgullosos de ella. Sí, todos estamos condenados, sí, todos somos pecadores, sí, todos hemos fallado, sí, todos nos hemos equivocado, sí, todos hemos obrado con injusticia. Todos lo hemos hecho. Pero a diferencia de todos, algunos de nosotros hemos reconocido nuestro pecado, reconocido nuestra injusticia, reconocido la manera en que le hemos fallado a Dios y nos hemos arrepentido. A diferencia de todos, muchos de nosotros le hemos pedido a Dios perdón, que sea su gracia, no su justicia, sino su gracia la que se extienda sobre nuestras vidas. Y a diferencia de todos, algunos de nosotros le hemos entregado nuestra vida, reconociendo que Jesucristo pagó por nuestra salvación en la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados, por nuestras injusticias y que ahora le pertenecemos a Él, que por precio fuimos comprados y es un precio de sangre y no fue nuestra sangre, sino fue en la sangre de Jesucristo. Una salvación que no me gané yo, que no obtuve por mis esfuerzos, sino que Dios me regaló en la persona de Jesucristo. Por eso yo no me puedo sentir orgulloso de ser salvo, sino agradecido con Dios por ello. De manera que ahí en tu lugar, inclina tu rostro, cierra tus ojos y clama a la misericordia y gracia de Dios. Señor, sabemos que eres un Dios justo, pero en este momento no clamamos a tu justicia, porque si clamamos a tu justicia, seremos condenados, porque nuestros actos, nuestros hechos, nuestras malas obras, nuestras injusticias nos condenan, Señor. Sino que en esta hora clamamos a ti por tu misericordia y tu gracia, porque seas extendiendo, Señor, tu gracia sobre nuestras vidas. Si reconocemos que fallamos, que hemos pecado, no hay excusa, no hay pretexto, soy pecador, me he equivocado delante de ti. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Reconozco mi pecado delante de ti y me arrepiento. Y te pido que me perdones, Dios. Pero no solo eso, sino que además reconozco que Jesucristo vino para pagar por mis pecados. El justo por los injustos. Señor, quiero entregarte en esta hora mi vida. Recíbela, Dios. Recíbela, Señor. Hazme una nueva criatura. Trae novedad de vida. Señor, borra mis pecados. Échalos al fondo del mar. No te vuelvas a acordar de ellos, Dios. Borra mis injusticias. Señor,
Límpiame de pecado, de injusticia y de maldad. Y acéptame. Acéptame como uno de los tuyos. Recíbeme como uno de tus hijos. Quiero, anhelo, deseo ser un miembro de tu familia. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea ese mismo Señor quien te dé paz. Nos estamos despidiendo, no sin antes recordarte que nos escuchamos todos los días a través del devocional diario. Que los días domingo, como hoy, tenemos nuestra enseñanza dominical y los días lunes, mañana, recibirás tu estudio bíblico. Que el Señor te siga bendiciendo, que el Señor cumpla su eterno propósito sobre tu vida y que su misericordia y gracia te alcancen. Bendiciones.